Me echaron del banco delante de todos. Me quedé sin nada. Usé la tarjeta de mi padre y el banco entró en pánico. La voz temblaba, no de culpa, sino de desconcierto, mientras varias personas observaban sin intervenir. Un guardia bloqueó el paso. Una madre anciana se aferró al brazo de su hija y a unos metros, un joven negro sin hogar miraba la escena como si ya supiera cómo terminan estas historias. Nadie explicó nada. Solo hubo gestos bruscos, miradas duras y una orden seca que no admitía réplica. La mujer mayor respiraba con dificultad. El muchacho apretaba los puños sin avanzar, y el nombre del padre, dicho en voz baja, provocó un silencio extraño, incómodo, casi nervioso. ¿Qué podía tener esa tarjeta para cambiar el ambiente de golpe? Y mientras el banco intentaba recuperar el control de la situación, algo quedó claro desde ese primer instante. Aquella expulsión no era un error pequeño, ni una simple confusión. Era el inicio de una injusticia que iba a dejar a todos expuestos, incluso a quienes creían estar a salvo. El padre soltero negro fue detenido allí mismo, en un espacio donde todo parecía diseñado para imponer respeto y orden, justo cuando estaba de pie con sus hijas a cada lado, sin haber hecho nada visible para provocar aquella interrupción brusca que atrajo miradas y silencios incómodos. Una mano levantada, una indicación seca, palabras dichas en voz baja pero con autoridad suficiente para detenerlo frente a todos, mientras las niñas permanecían inmóviles, entendiendo que algo serio acababa de ocurrir, aunque nadie se molestara en explicarlo. El murmullo del lugar cambió de tono en segundos, como si una escena cotidiana se hubiera transformado en un espectáculo incómodo que nadie quería asumir como propio. Algunas personas fingieron revisar papeles, otras miraron sin disimulo, midiendo cada detalle de ese padre soltero, con la misma rapidez con la que se emiten juicios silenciosos. Las hijas, sin llorar ni protestar, se limitaron a observar cómo la atención ajena caía sobre ellos de una forma que no habían elegido. No hubo gritos ni forcejeos. Solo una humillación pública sostenida por gestos formales y palabras cuidadas que escondían desprecio. El padre entendió enseguida que aquello no iba de aclarar nada, sino de marcar una posición, de dejar claro quién podía ser detenido y quién no. ¿No es así como suelen empezar las injusticias que luego nadie quiere reconocer en voz alta? El ambiente se volvió denso mientras el tiempo avanzaba sin prisa, prolongando la escena más de lo necesario, como si la espera formara parte del castigo. Las hijas empezaron a sentir el peso de las miradas, no hacia ellas, sino hacia la figura de su padre, y esa carga silenciosa empezó a instalarse en el pecho de las niñas con una mezcla de confusión y vergüenza ajena. Y aunque todo parecía estático, algo ya estaba en movimiento bajo la superficie, porque aquella detención sin explicaciones no era un punto final, sino el inicio de una cadena que aún no mostraba su verdadera intención. La historia no se detenía allí. Solo tomaba impulso, dejando claro que lo que acababa de suceder no era un error aislado, sino el primer gesto de algo que todavía tenía que revelarse. Las hijas fueron las primeras en comprender que aquello no era normal, no por lo que se decía, sino por lo que se evitaba decir, por la forma en que los adultos desviaban la mirada y bajaban la voz cuando pasaban cerca de ellas. No lloraron ni preguntaron nada, simplemente se quedaron quietas, observando, como si el silencio fuera la única respuesta permitida en ese momento. Desde su altura, el mundo se veía distinto, más grande y más frío, y cada gesto ajeno parecía cargado de un juicio que ellas no sabían nombrar. Una mujer las miró con lástima fingida, un hombre frunció el ceño sin motivo claro, y ese desfile de expresiones fue dejando una marca invisible que empezó a pesar más que la propia detención. ¿Quién les enseña a los niños a entender el prejuicio si no es la forma en que los adultos miran? Las niñas no buscaban explicaciones, buscaban estabilidad, y por eso sus ojos regresaban una y otra vez al rostro de su padre, intentando leer en él si aquello era peligroso o solo injusto. Él no cambió la expresión, y ese autocontrol fue lo único que les dio una sensación mínima de protección paterna en medio de un entorno que ya no se sentía seguro. El paso del tiempo empezó a notarse en detalles pequeños, en pies que se movían con impaciencia, en suspiros contenidos, en la incomodidad creciente de saberse observada sin haber hecho nada. No era miedo lo que sentían, era algo más difícil de explicar, una mezcla de confusión y conciencia temprana de que el respeto no siempre se reparte de forma justa. Y mientras nadie intervenía y nada se aclaraba, las hijas comenzaron a entender que aquel momento iba a quedarse con ellas más tiempo del que cualquiera allí imaginaba.
Algo se estaba formando en silencio, una carga emocional que no hacía ruido, pero que ya anunciaba que la injusticia no había terminado de mostrar su alcance. El padre soltero negro escuchó cada indicación sin interrumpir, sin levantar la voz y sin hacer el menor gesto de protesta, aunque el trato era frío y claramente distante. Respondió solo cuando fue necesario, con frases cortas y un tono neutro, entendiendo que cualquier exceso sería usado en su contra y que aquel no era un momento para explicarse, sino para sostenerse. Cuanto más se prolongaba la situación, más evidente se volvía la diferencia de trato, porque nadie parecía interesado en resolver nada con rapidez. Las preguntas eran escasas, las pausas largas, y la espera empezaba a sentirse como parte del procedimiento. Él permanecía quieto, consciente de que su silencio no era sumisión, sino una forma de no alimentar una injusticia que ya estaba en marcha. Las hijas lo observaban de reojo, midiendo cada uno de sus movimientos, y aunque no entendían los detalles, sí percibían que su padre estaba eligiendo no reaccionar. Esa calma, lejos de detener la escena, la hacía avanzar de otra manera, desplazando el poder hacia un terreno menos visible, donde la dignidad se defiende sin palabras. Alrededor, algunas miradas empezaron a cambiar, no por compasión, sino por incomodidad, como si la ausencia de conflicto rompiera la expectativa de un enfrentamiento que justificara la detención. El silencio del padre descolocaba más que cualquier discusión, dejando claro que no todos los prejuicios saben cómo sostenerse cuando no reciben respuesta. Y mientras el tiempo seguía corriendo sin explicaciones claras, quedó la sensación de que aquella calma contenida no era casual, sino una decisión consciente que todavía no mostraba su propósito final. Algo se estaba acumulando bajo esa quietud, y no tardaría en alterar el rumbo de lo que hasta entonces parecía controlado. La autoridad a cargo se acercó con un tono medido, correcto en las formas pero cargado de una distancia que no necesitaba explicaciones, hablando desde una posición asumida de control, como si la situación ya estuviera clara antes de empezar. No hubo acusaciones directas ni palabras duras, solo frases cuidadosamente elegidas que dejaban entrever que aquel padre soltero negro no encajaba del todo en ese lugar ni en ese momento. Cada indicación venía acompañada de una pausa calculada, de una mirada que evaluaba más de lo necesario, reforzando la idea de que no se trataba solo de un trámite. El mensaje era simple, aunque nunca se dijera en voz alta. Aquí hay quienes pertenecen y quienes deben demostrarlo. La injusticia no gritaba, se administraba con cortesía. El padre escuchó sin alterar el gesto, consciente de que el poder moral que intentaban ejercer no buscaba verdad, sino confirmación de un prejuicio previo. Permaneció firme, sin corregir ni confrontar, dejando que esa autoridad se expusiera sola a través de su propia seguridad excesiva. Las hijas percibieron el cambio antes que nadie, notando cómo la voz del funcionario sonaba distinta cuando hablaba con otros, más ligera, menos rígida. Esa diferencia, sutil pero constante, fue suficiente para que entendieran que el problema no era una falta concreta, sino algo más profundo y difícil de señalar. Y mientras la escena seguía su curso sin resolverse, quedó claro que aquel ejercicio de poder no había alcanzado su objetivo final. Algo en la calma del padre y en la atención silenciosa de las hijas empezaba a tensar el ambiente, como si la autoridad hubiera subestimado lo que estaba a punto de enfrentar. La situación dejó de ser solo incómoda y empezó a volverse claramente humillante cuando lo hicieron esperar de pie, a la vista de todos, sin una razón concreta ni un tiempo definido, como si su presencia necesitara ser expuesta. Le pidieron documentos que ya había entregado, revisaron datos en voz alta, repitieron preguntas innecesarias y corrigieron su forma de responder con un tono condescendiente que no usaban con nadie más. El trato se volvió torpe y descuidado, con órdenes contradictorias y gestos impacientes, obligándolo a moverse de un lado a otro mientras las hijas seguían a su sombra, sintiendo cómo cada paso parecía confirmar una sospecha que nadie se atrevía a formular. Un comentario seco sobre procedimiento, una mirada que recorría su cuerpo de arriba a abajo y la sensación clara de estar siendo juzgado antes de ser escuchado. Las personas alrededor ya no disimulaban tanto. Algunos observaban con abierta curiosidad, otros con una distancia incómoda que parecía decir que aquello no les sorprendía. Las hijas empezaron a bajar la mirada, no por vergüenza de su padre, sino por la forma en que el lugar, que se suponía neutral y respetable, los estaba tratando sin cuidado ni respeto. Cada minuto añadía peso a la escena,
prolongando una presión que no buscaba resolver nada, solo afirmar quién mandaba allí. El padre soltero negro seguía sin responder al maltrato, aunque el error era evidente y el procedimiento estaba claramente desviado, entendiendo que reaccionar solo daría excusas a una injusticia que ya se estaba exhibiendo sin pudor. Y mientras la espera se hacía más pesada y el ambiente más tenso, quedó claro que aquella humillación no era accidental, sino sostenida, casi ensayada, como si alguien necesitara que las hijas vieran hasta dónde podía llegar el desprecio cuando se normaliza. Algo estaba a punto de romper esa dinámica, pero aún no era el momento, y esa demora solo hacía que el error cometido fuera cada vez más difícil de ocultar. En medio de esa cadena de errores y malos tratos, el padre soltero negro entendió que la situación ya no iba de aclarar un procedimiento ni de corregir una equivocación evidente, sino de resistir sin perder el control frente a sus hijas. Bajó la mirada un segundo, respiró hondo y dejó pasar otra orden innecesaria, otra corrección absurda, aceptando que responder desde el orgullo solo alargaría el daño. Le pidieron que esperara un poco más, que se movieran a otro lado, que repitiera algo que ya había dicho, y él lo hizo sin discutir, no por sumisión, sino por cálculo. Sabía que cada gesto suyo estaba siendo observado, no solo por la autoridad, sino por las niñas, que empezaban a aprender sin palabras cómo se enfrenta una injusticia cuando no hay espacio para el error. Las hijas notaron ese cambio sutil en su postura, no una derrota, sino una decisión clara de mantenerse firme sin confrontar. Él se colocó ligeramente delante de ellas, sin tocar, sin exagerar, marcando un límite invisible que decía más que cualquier frase. No es eso, al final, lo que hace un padre cuando entiende que proteger también es saber esperar. El trato seguía siendo frío, incluso torpe, pero algo había cambiado internamente, porque el padre ya no reaccionaba a cada provocación, sino que observaba, midiendo el entorno, entendiendo que aquel exceso de control tarde o temprano cometería un fallo más grande. La injusticia social, cuando se estira demasiado, suele dejar rastros difíciles de borrar. Y mientras la escena continuaba sin resolverse y la presión seguía acumulándose, quedó claro que esa espera no era pasiva, sino estratégica. El padre había tomado una decisión silenciosa que todavía no se veía desde fuera, pero que empezaba a preparar el terreno para algo que nadie allí estaba anticipando. Cuando parecía que la situación podía alargarse indefinidamente, un detalle mínimo empezó a alterar el ritmo de quienes tenían el control, casi imperceptible para cualquiera que no estuviera atento. Un documento revisado por segunda vez, un nombre que se repitió en voz baja, una pausa más larga de lo normal antes de continuar con el procedimiento, y esa seguridad inicial empezó a mostrar una grieta. Uno de los funcionarios se apartó unos pasos, habló por teléfono sin alejarse del todo, y bajó la voz de forma evidente, como si no quisiera que ciertas palabras llegaran a oídos ajenos. El padre soltero negro notó el cambio sin levantar la cabeza, entendiendo que algo no encajaba con la versión que hasta entonces se había impuesto con tanta firmeza. Las hijas fueron las primeras en percibirlo, observando cómo las miradas de la autoridad ya no eran tan directas, cómo las órdenes empezaban a formularse con menos convicción. No sabían qué había cambiado, pero sí que el ambiente ya no era el mismo. Y esa diferencia, por pequeña que fuera, rompía la sensación de control absoluto que había marcado los minutos anteriores. El error, que hasta ese momento se había ocultado tras formalidades, empezaba a asomar sin ser nombrado, generando nerviosismo donde antes había exceso de confianza. ¿Cuántas veces una injusticia se sostiene solo hasta que alguien revisa un dato que no debía pasar desapercibido? Y aunque nadie explicó nada ni pidió disculpas, quedó claro que aquel detalle había puesto en marcha algo nuevo, algo que ya no dependía del trato duro ni de la presión. La historia seguía avanzando, y esa mínima sospecha era suficiente para anunciar que el poder que parecía sólido empezaba, por fin, a tambalearse. El cambio no fue anunciado ni explicado, simplemente empezó a notarse en la forma en que las personas que antes imponían órdenes comenzaron a medir mejor cada palabra. Las voces bajaron aún más, las frases se volvieron imprecisas y apareció una necesidad repentina de confirmar información, algo que minutos antes no parecía necesario. El padre soltero negro siguió en su lugar, consciente de que ese ajuste no era casual, sino consecuencia directa de un error que ya no podían ignorar. Uno de los responsables evitó mirarlo a los ojos por primera vez, consultó a un compañero y luego pidió unos minutos con un tono menos firme, casi defensivo.
Ya no había prisa por exponerlo ni seguridad para corregirlo en público. Y esa diferencia, aunque pequeña, marcó un giro claro en la escena. La autoridad empezaba a protegerse a sí misma más de lo que intentaba imponer respeto. Las hijas lo notaron antes que nadie, observando cómo el trato se volvía menos áspero y cómo las miradas que antes juzgaban ahora calculaban. No hubo alivio inmediato, pero sí una sensación distinta, como si el lugar hubiera perdido parte de su dominio sobre ellos. Algo se había desplazado, y ya no eran solo ellos quienes estaban bajo observación. El padre no reaccionó al cambio, no mostró satisfacción ni impaciencia, manteniendo la misma postura que había sostenido desde el inicio. Sabía que ese tipo de virajes suelen traer consigo nuevas maniobras, intentos de ganar tiempo o de corregir en silencio lo que se hizo mal. La injusticia social rara vez se detiene de golpe, suele retroceder con cautela. Y mientras las conversaciones en voz baja se multiplicaban y las decisiones se aplazaban sin explicaciones claras, quedó evidente que la situación ya no avanzaba en una sola dirección. El poder había dejado de ser tan visible y tan cómodo, y ese cambio de actitud, aunque aún incompleto, preparaba el terreno para una verdad que ya no podía mantenerse oculta por mucho más tiempo. La verdad no llegó en forma de anuncio ni de explicación solemne, sino a través de gestos tensos y silencios demasiado largos para pasar desapercibidos. Un dato confirmado, una llamada que terminó antes de lo esperado y una mirada rápida entre dos funcionarios bastaron para cambiar definitivamente el rumbo de la situación. Ya no había dudas internas, solo la necesidad urgente de manejar un error que había quedado expuesto. El padre soltero negro siguió escuchando sin intervenir, percibiendo cómo el tono general se volvía cauteloso, casi incómodo. Nadie dijo que se habían equivocado, pero tampoco insistieron en las acusaciones implícitas que habían marcado el inicio. La autoridad, que antes hablaba desde arriba, ahora elegía cuidadosamente cada palabra para no profundizar una injusticia que empezaba a ser evidente. Las hijas observaron el silencio que se instaló en el lugar, notando que las miradas ya no cargaban juicio, sino una mezcla de sorpresa y contención. No hubo alivio inmediato ni celebración, solo la confirmación silenciosa de que su padre nunca estuvo fuera de lugar, ni fue menos de lo que intentaron hacerle creer. A veces, la justicia aparece sin aplausos, solo dejando a otros sin argumentos. El ambiente quedó suspendido en una quietud incómoda, como si nadie supiera bien cómo continuar después de haber sostenido una humillación pública sin fundamento. El error ya no podía ocultarse, pero tampoco parecía haber voluntad de asumirlo en voz alta. Cuántas verdades se reconocen solo cuando ya no queda otra opción. Y aunque nada se cerró oficialmente en ese momento, quedó claro que algo irreversible había ocurrido allí dentro. El equilibrio de poder se había desplazado sin necesidad de confrontación, dejando atrás un silencio pesado que anunciaba que la historia estaba entrando en una fase distinta, donde el respeto ya no podía seguir siendo negado tan fácilmente. El cambio definitivo no vino acompañado de anuncios ni gestos solemnes, sino de una corrección casi torpe en el trato, como si todos intentaran recomponer algo sin admitir que lo habían roto. Dejaron de darle órdenes secas, empezaron a pedir las cosas con cautela y ajustaron el tono a uno más neutro, demasiado tarde para borrar lo ocurrido, pero lo suficientemente evidente como para marcar una diferencia clara. Nadie se disculpó de forma directa. Nadie reconoció la humillación pública ni el error acumulado, pero el ambiente ya no permitía el mismo desprecio inicial. Las miradas se desviaban, las conversaciones se acortaban, y la autoridad que antes imponía presencia, ahora parecía querer pasar desapercibida, consciente de que cualquier exceso podía agravar una situación que ya no controlaban del todo. Las hijas percibieron ese giro con una atención silenciosa, notando que el lugar que antes las hacía sentir pequeñas, ahora evitaba enfrentarlas. No hubo sonrisas ni alivio inmediato, solo una sensación contenida de que algo se había equilibrado sin necesidad de palabras. El respeto no fue otorgado, fue impuesto por el simple peso de la verdad que empezaba a asomar. El padre soltero negro se mantuvo igual que al principio, sin aprovechar el cambio ni reclamar nada, como si supiera que ese respeto tardío no era un favor, sino una corrección obligada. No necesitaba validación externa ni gestos de reconciliación. Le bastaba con no haber cedido cuando intentaron quebrarlo frente a sus hijas. Y aunque todo parecía encaminarse hacia un cierre discreto, quedó flotando una tensión nueva, distinta, porque ahora no era él quien estaba bajo examen. El silencio respetuoso que se instaló no nacía de la empatía, sino del temor a lo que aún no se había dicho en voz alta,
anunciando que la verdadera revelación estaba cada vez más cerca. La salida no fue inmediata, ni anunciada, ni acompañada de instrucciones claras, sino precedida por una última confirmación en voz baja que terminó de sellar el cambio de escenario. Un funcionario asintió sin mirarlo, otro se apartó para abrir paso, y por primera vez desde que todo empezó, nadie cuestionó su presencia allí. El error ya estaba asumido internamente, aunque siguiera sin pronunciarse. El padre soltero negro tomó a sus hijas de la mano con un gesto firme y sencillo, sin mirar alrededor en busca de reacciones. No necesitaba verlas. Sabía que el silencio que ahora dominaba el lugar no era casual, sino consecuencia directa de haber tocado a alguien cuya historia no encajaba con el trato recibido. No era poder lo que lo rodeaba en ese momento, era respeto tardío. Las personas que antes observaban con curiosidad, ahora evitaban cruzarse con su mirada, conscientes de que la escena había cambiado de dueño sin confrontación. Nadie preguntó quién era realmente, pero todos entendieron que no se trataba de un hombre cualquiera, y que la forma en que fue tratado había dejado una huella difícil de justificar si alguien decidía mirar más de cerca. Las hijas caminaron a su lado con paso más seguro, percibiendo sin palabras que algo importante acababa de suceder, aunque no supieran nombrarlo. No hubo sonrisas abiertas ni gestos triunfales, solo una calma distinta, nacida de haber atravesado una injusticia sin perderse en ella. ¿No es eso, al final, lo que marca a quienes saben quiénes son, aunque otros no lo sepan? Y mientras se alejaban sin decir nada más, quedó claro que la verdadera revelación no estaba en un nombre ni en un cargo, sino en la reacción que había provocado su sola existencia cuando fue tomada a la ligera. Aquella salida digna no cerraba la historia, la elevaba, dejando claro que lo que estaba por comprenderse iba mucho más allá de ese lugar y de ese día. Ya fuera de allí, cuando el ruido quedó atrás y el silencio volvió a tener sentido, el padre soltero negro permitió que la verdad tomara forma sin necesidad de anunciarse. No era un hombre cualquiera, ni alguien que hubiera entrado por error en un lugar que no le correspondía, sino un auditor institucional de alto nivel, uno de los nombres que aparecen en informes que revisan, corrigen y exponen fallos dentro de sistemas como ese. La ironía era simple y brutal. Habían humillado, sin saberlo, a alguien que existía precisamente para evaluar la justicia de esos espacios. La vergüenza no se expresó en palabras, pero se instaló con fuerza en quienes habían participado del trato injusto. Evitaban mirarse entre ellos, conscientes de que el error ya no tenía vuelta atrás, porque no se trataba solo de un procedimiento mal aplicado, sino de un prejuicio ejercido con comodidad. En ese momento, la humillación cambió de lugar, y el peso que antes cargaba el padre pasó silenciosamente a quienes entendieron que habían quedado expuestos por sus propios actos. Él nunca usó su estatus como defensa ni como amenaza, porque su valor no dependía de un cargo ni de un reconocimiento tardío. Sabía quién era antes de entrar, y siguió siéndolo al salir, demostrando que la verdadera autoridad no necesita imponerse cuando está sostenida por dignidad y coherencia. ¿De qué sirve el poder si solo aparece cuando ya es demasiado tarde para reparar el daño? Las hijas caminaron junto a él sin necesidad de explicaciones largas, aprendiendo con el ejemplo que el respeto no se mendiga ni se exige. Se sostiene incluso cuando el mundo intenta negarlo. Vieron cómo la paciencia puede ser más firme que la confrontación y cómo la protección paterna también consiste en enseñar a no romperse frente a la injusticia social, aunque duela atravesarla. Y así, sin discursos ni celebraciones, quedó la lección más clara de todas. El prejuicio siempre se equivoca antes de preguntar, y la justicia verdadera no depende de a quién tengas delante, sino de cómo decides tratarlo cuando crees que nadie importante te está mirando. Porque al final, el respeto que se niega por ignorancia termina regresando en forma de vergüenza, y la dignidad, cuando es real, nunca necesita ser anunciada. A veces la vida no pide explicaciones, solo coherencia, y en ese día el padre soltero negro enseñó más con su silencio que muchos con discursos largos. No necesitó demostrar quién era para sostener su dignidad, porque ya la llevaba puesta desde antes. La injusticia pasó, pero no lo definió. Lo que quedó fue el ejemplo. Sus hijas aprendieron algo que no se olvida con los años, que el respeto verdadero no depende de cómo te miran, sino de cómo decides mantenerte cuando nadie te defiende. Vieron que la protección paterna también es calma, espera y firmeza, y que incluso en la humillación pública se puede salir entero. Quizá esta historia te hizo pensar en alguien que amas,
o en una vez en que el mundo fue injusto sin motivo. Si sentiste algo así, quédate por aquí y acompáñanos. Y si te nace, deja un comentario diciendo qué parte más te tocó. A veces compartir también es una forma silenciosa de justicia.